Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensando Español. Hoy te enseño a resolver la tarea número 3 de la prueba de comprensión lectora del DELE A2. Un video de Pensando Español. Y como hemos dicho antes, lo primero que debemos hacer es conocer muy bien esta prueba. Y para eso nos remitimos al propio Instituto Cervantes, que es el organizador de la misma. El instituto nos informa que se deben leer 3 textos y relacionar 6 enunciados o preguntas con el texto que les corresponde. En esta tarea se evalúa la capacidad del candidato para extraer información específica y predecible contenida en textos informativos o descriptivos de uso habitual. Ahora, en esta prueba específica que vamos a resolver el día de hoy, vamos a iniciar con las instrucciones. Usted va a leer 3 anuncios en el tablón de una universidad. Relacione las preguntas de la 14 a la 12 con los textos A, B o C. Así que lo primero que yo recomiendo es hacer un skimming del texto, es decir, una lectura superficial del mismo. ¿Por qué? Para poder acercarnos al tema o la temática de la cual se tratan los textos. En esta lectura no es necesario prestar atención a los detalles o a las fechas de una manera muy específica o de una manera muy concienzuda. Simplemente se trata de conocer la temática del texto. Iniciamos con el texto número 1. Dice, puesto como editor. Recordemos que estamos leyendo anuncios en un tablón de una universidad. Te voy a dar en este momento algunos segundos para que leas el texto de manera rápida, pero si quieres puedes pausar el video para que tú mismo controles tu ritmo. Ahora pasamos al texto número 2. Se llama excursión. Te voy a sugerir algunos segundos en el video y lo puedes dejar andando o si prefieres puedes pausarlo. Ahora leemos el texto número 3. Taller sobre redes sociales. Nuevamente, te invito a que leas el texto de manera rápida, sin prestar tanta atención a algunos detalles, pero eso sí, sabiendo la temática general del texto. Una vez hayamos leído los 3 textos de forma superficial, pasamos a entender y leer las preguntas. El ítem 14 nos pregunta qué anuncio invita también a personas externas a la universidad. El 15 nos indaga sobre en cuál evento se anuncia la presencia de personas que contarán sus experiencias. La pregunta 16 dice, ¿qué anuncio promociona un evento de un solo día? La pregunta 17 dice, ¿qué evento se realiza anualmente? La pregunta 18 dice, ¿en cuál evento el estudiante puede organizar sus jornadas? Y la pregunta 19 hace referencia a cuál evento se requiere o para cuál evento se requiere un acumulado de calificaciones alto. Tenemos que tener en cuenta que este es el concepto estándar, calificaciones, pero puede variar o puede tener algunos sinónimos. En Colombia lo conocemos como promedio de notas o acumulado de notas. Una vez hayas leído las preguntas,
es importante que prestes atención a las palabras clave de cada pregunta. Veamos, por ejemplo, el caso de la pregunta 14. ¿Qué anuncio invita también a personas externas a la universidad? En este caso, vemos que hay dos preguntas clave y se tratan de las palabras personas externas. Anuncio no será clave porque los tres son anuncios. Invita, pues es un verbo y usualmente los verbos son palabras clave. Sin embargo, los tres anuncios están realizando invitaciones. Mientras que las palabras personas externas y por extensión a la universidad sí marca un diferenciador frente a los demás textos. Cada pregunta tiene unas palabras clave. Te voy a dar algunos segundos para que tú mismo encuentres las palabras clave de cada texto. Espero que te hayas dado cuenta de que las palabras clave usualmente son sustantivos y verbos. También tenemos algunos adverbios dentro del rango de palabras clave. Vamos entonces a marcar las palabras clave en cada una de las preguntas. Ahora, en esta parte quisiera aclarar que a medida que tú vas leyendo las preguntas por primera vez, debes ir dándote cuenta de cuáles son las palabras clave de inmediato. No leer las preguntas por leerlas, no. Es importante que las leas de manera concienzuda y que mientras las vas leyendo, tú mismo sepas cuáles son las palabras clave. Vamos a responder la pregunta 14. ¿Qué anuncio invita también a personas externas a la universidad? Personas externas, no lo olvides. Vamos entonces a utilizar las habilidades de escaneo, lograr identificar conceptos específicos dentro de un texto. Procedemos entonces a leer el primer texto que dice, llegó el momento de que pongas en práctica tus habilidades como editor. La revista de la facultad se encuentra en la búsqueda de un estudiante que desee hacer una pasantía de 3 meses, revisando los artículos de la edición 9 de nuestra publicación. Como requisito, debes contar con al menos 3 horas de trabajo al día. No te preocupes, tenemos flexibilidad en nuestros horarios. Importante, al participar en esta convocatoria, analizaremos tu promedio académico acumulado y realizaremos una entrevista corta. Si deseas aplicar, debes llenar este formulario con tus datos personales y contarnos allí mismo por qué quieres hacer parte del equipo editor de La Voz Estudiantil. Como La Voz Estudiantil se encuentra con una tipografía distinta, hace referencia al nombre de la revista. Por último, no olvides que tienes plazo hasta el 27 de febrero para enviar tu formulario diligenciado. Es decir, en este texto no logramos encontrar ningún concepto que signifique lo mismo que personas externas. Vamos a leer el segundo texto. Excursión. Si te gustan los ambientes naturales y las caminatas relajantes, esta invitación te puede interesar. Como todos los años, la Facultad de Biología se encuentra organizando una salida de campo a la cual están invitados los estudiantes de sexto y séptimo semestre. Este año, por primera vez, la salida tendrá lugar en el Parque Natural Sumapaz. Desde el 9 al 15 de diciembre, el plan incluye charlas, caminatas, comidas, hospedajes y lo mejor, la visita al páramo. Además, puedes invitar a algún familiar para que también disfrute de esta experiencia única. Inscríbete antes del 12 de noviembre en la Secretaría Académica. Serán 6 días de aprendizaje, actividad física y encuentro con la naturaleza. ¿Identificaste la expresión que significa personas externas? Pues en este texto sí está la respuesta. Si nos fijamos en esta línea, nos dicen, además, puedes invitar a algún familiar para que también disfrute de esta experiencia única. Algún familiar. Se entiende que no necesariamente el familiar debe estar estudiando en la universidad,
sino que puede ser una persona externa. Por eso aquí tenemos la respuesta. Sin embargo, lo más recomendado es que te asegures de que en el último texto o en los demás textos no encuentras ningún concepto que signifique lo mismo, porque usualmente, como sabes, estas pruebas tienden a confundirnos un poco. Vamos a leer el tercer texto para asegurarnos de que efectivamente la respuesta es el texto 2. Taller sobre redes sociales. Futuro docente. Docente es lo mismo que profesor. ¿Las redes sociales son tu fuerte? El mundo digital espera por ti. Te invitamos al taller Las redes sociales y la pedagogía, un espacio para aquellos estudiantes que desean conocer cómo las redes sociales pueden ser una herramienta para maestros de todas las áreas. En este taller te enseñaremos estrategias, novedades y conoceremos algunos testimonios de éxito en el uso de las redes sociales en la educación. No te preocupes si no eres experto en el tema. Nuestro taller inicia en la mañana con una sesión de sensibilización para que conozcas lo que debes saber sobre las redes sociales. El taller consta de 3 sesiones de 2 horas y media cada uno, terminando en las horas de la tarde. Pues, en realidad, no hay ninguna expresión que nos invite a pensar que están invitando o que están haciendo un llamado a personas externas. Es decir, la respuesta a la pregunta 14 es la B. Vamos a responder la pregunta 15. ¿En cuál evento se anuncia la presencia de personas que contarán sus experiencias? Aquí las palabras claves son personas que contarán sus experiencias, es decir, personas que ya han pasado por alguna situación similar y ahora nos vienen a hablar de ello. Te invito a que en los próximos 10 segundos encuentres una expresión similar a las personas que contarán sus experiencias. Creo que no hemos encontrado entonces ninguna expresión que signifique lo mismo. Pasamos al texto 2. Nuevamente tienes 10 segundos. Pues no hemos encontrado nada. Vamos al siguiente texto, taller sobre redes sociales. Te voy a dar 15 segundos para que encuentres una expresión que signifique lo mismo a personas que contarán sus experiencias. No hemos encontrado nada, ¿verdad? Ahora vamos al texto número 2. Tienes nuevamente 15 segundos para que encuentres esa expresión. Y pues no, en realidad no hemos encontrado nada. Vamos al texto número 3. Taller sobre redes sociales. Aquí sí hemos encontrado una expresión que significa personas que contarán sus experiencias. Se trata de esta línea donde dice, en este taller te enseñaremos estrategias, novedades y conoceremos algunos testimonios de éxito en el uso de las redes sociales. Testimonios de éxito se refiere a personas que contarán sus historias, sus anécdotas o sus experiencias frente a este tema. Pues bien, ya hemos logrado resolver 2 de las 6 preguntas de esta tarea. En la descripción de este video te voy a dejar el link del texto para que tú mismo respondas las preguntas de la 16 a la 19 y déjanos un comentario con tus respuestas. ¿Cuáles crees que son las respuestas correctas? No lo olvides para resolver esta tarea. Primero, conocer la tarea muy bien, leer las instrucciones y saber de qué se tratan los textos. Segundo, hay que hacer una lectura superficial para tener un contexto
acerca del tema o de la temática de los escritos. Finalmente, leer las preguntas y prestar mucha atención a las palabras clave y tratar de identificar esas palabras clave en los textos. Y hasta aquí nuestro video del día de hoy. Si te gustó, te invito a que nos des un like y nos regales un comentario ahí para que más personas logren conocer este material y más personas puedan aprender a responder la tarea número 3 del DLE A2. Finalmente, una invitación a que te suscribas y que conozcas más de nuestro canal.